noches a todos los presentes en la sala. No sé si habrán sabido que la noticia de hoy es que el presidente hizo un decreto especial declarando la frontera en emergencia por 60 días y con la posibilidad de prorrogarlo cada 60 días. Y la frontera va a estar cerrada por más tiempo de lo previsto el día de ayer. Me parece bien, es lo que clamaba la gente. Y no solamente la frontera, por las vías principales, que ya se sabe que es la de la comunicación oficial, sino tiene que ser a todo lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana. Cambio. Muy buenas noches, Maquiavelo. Regatario, el camarada Camelo. Sí, efectivamente, eso me parece muy bien, Maquiavelo, que se haya aplicado esa ley, porque es de la única fórmula o forma que se puede, acabar con este flagelo del machaqueo, el contrabando, ¿no? Y también no solamente los alimentos, la gasolina, que está atentando gravemente con el hermano pueblo bolivariano, ¿sí? Y su forma económica. Bueno, eso muy bien, porque con eso aquí los que están brincando, tanto de aquí de Colombia como los de allá, el hermano pueblo bolivariano, ya saben que son la oposición fascista, ¿no? Y estos comerciantes inescrupulosos que aprovechan para hacer el desorden y adueñarse de los alimentos del hermano pueblo bolivariano. Me parece muy buena la idea, hay que verlo, y eso debía haberse aplicado desde mucho tiempo atrás, porque realmente, como tú lo dices, el pueblo lo pedía. Y eso así es como se va a combatir, y hasta que al fin podrán algún día acabar con este flagelo del contrabando y el machaqueo. A propósito, se reunieron hoy las dos cancilleres en Costa Rica, la canciller venezolana y la canciller colombiana, y parece que hicieron un acuerdo referente a este flagelo, ¿no? Ojalá que sean buenas las noticias para los dos países, porque también, Maquiavelo, el comercio aquí en Colombia también se afecta, pero no por lo que el gobierno bolivariano haya cerrado la frontera, no, sino casualmente porque estos inescrupulosos negociaban el contrabando, pero era para llenarse los bolsillos de plata, porque la gente común o la gente que compraba estos productos de allá de hermano pueblo bolivariano los vendían hasta 7 y 8 veces que aquí se escuchó en noticias, esos precios que colocaban de los alimentos que se sacaban de allá del hermano pueblo bolivariano en cambio. Saludos, una vez más activo por aquí. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, hoy escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro como resultado de una reunión que tuvo de emergencia, vamos a decir, con sus ministros. Yo analizando y sopesando el peso de las palabras del presidente, muy gratamente de acuerdo. El estado de excepción que se ha planteado, de la misma manera que el cierre de las fronteras, aunque buenas, son medidas provisionales. Lo que hoy escuché, que jamás había escuchado yo de parte del gobierno encabezado por el presidente Maduro, fue una realidad, enfrentar una realidad que había que decirla. Se habló de una inmigración colombiana hacia Venezuela al tono de 200.000 personas por año, y si son 200.000 este año, 200.000 el próximo, y el que sigue, y el que sigue atrás. Entonces, sopesando esa realidad con el hecho de que Venezuela está empujando un carro bien pesado lleno de misiones para el pueblo venezolano, entre ellas la gran misión vivienda, había que decirlo. El pueblo lo está clamando y la realidad es una sola y hay que decirla. Bueno, no se puede con tanto peso. ¿Cómo es posible con el dólar bajando, con el petróleo bajado a casi $30 el barril? No estamos en la época de que el barril costaba 120, entonces tenemos que usar con inteligencia el dinero que entra a Venezuela
proveniente de sus ingresos, ¿no? Entre ellos el petróleo. Entonces, primera vez que escucho hoy yo decir al gobierno encabezado por Maduro una realidad que la gente venía diciendo hace mucho tiempo. Esto no fue en contra de los bachaqueros, eso no fue en contra de los paramilitares, eso no fue en contra de los delincuentes. Para ellos existe un plan y habrá justicia, pero había que mencionar algo que está a gritos y que es, como dijo el presidente, una masa de 200.000 personas al año emigrando de Colombia hacia Venezuela. Cambio. Es que esa masa indiscriminada, 200.000 personas cruzando la frontera sin control alguno, tú puedes estar recibiendo a toda la escoria paramilitar colombiana, que ni en su propio país la gente lo quiere, sino por criminales. Y sobre todo, con la guerra que existe. Entonces, si dejan entrar 200.000 personas sin saber quiénes son, bueno, entonces lo que estamos haciendo es trasladar la criminalidad del paramilitarismo a Venezuela y contribuyendo con ellos, porque en manera de todo hasta casa le daban gratis. No, yo estoy de acuerdo contigo, Maquiavelo, porque casualmente este problema de las fronteras, lógico, se estaba perjudicando el hermano pueblo bolivariano, lógico, porque muchos individuos de estos no eran gente, pues sí, hay gente buena que fue a vivir a Venezuela, sí, pero desafortunadamente a raíz de todas estas cuestiones de dar tanto paso a tantos colombianos sin saber de qué procedencia venían, ahí casualmente hay en Venezuela y ya está en los datos estadísticos reales que dijo el mismo presidente, el camarada Maduro, que habían cerca de 30 grupos paramilitares regados en todo Venezuela. Entonces, se imaginan ustedes el caos y el desorden que hacen estos desadaptados, que aquí efectivamente nosotros no los queremos, y eso es lo que se debe combatir, y eso es lo que se está haciendo la reunión de las dos cancilleres para arreglar este flagelo, este problema que nos afecta tanto a Colombia como a Venezuela, y más que todo al hermano pueblo bolivariano, lógicamente, porque pues es el que está ahorita con esta situación de estos opositores fascistas que le prestan y compran a estos individuos, estos sujetos, para que vayan a delinquir allá, amparados y mandados por Álvaro Uribe Vélez. Ahí también el presidente lo dijo, y inclusive el gobernador del Táchira, que estuvo ahí presente en la locución del presidente, se escuchó los planes desestabilizadores que estaban haciendo en la frontera. Por eso a mí me parece muy lógico y estaba demorado casualmente, como yo lo comentaba en otras oportunidades, que las fronteras estaban abandonadas y por ahí en cualquier hora entraban estos delincuentes a delinquir allá al hermano pueblo bolivariano. Afortunadamente el gobierno ahora sí se está poniendo la mano donde debe ser, aplicando la ley a todos estos sujetos para que inmediatamente sean combatidos y devueltos, o si no, arrestados, porque eso es lo más lógico es arrestarlos, que queden detenidos y aquí deportarlos para que aquí también paguen en su castigo lo que han hecho aquí en Colombia y lo que van a hacer allá en el hermano pueblo bolivariano. Cambio. Y a propósito, camaradas, ¿cómo es posible que estos grupos políticos de Venezuela, que dicen ser democráticos, ninguno hace una voz de protesta, ninguno dice nada, a ver que estos antisociales de tanto delincuencia común como paramilitares, ellos no digan absolutamente nada, ningún miembro de ningún partido político de Venezuela, ¿no? En este caso la oposición. Eso da mucho que decir, que esta gente es la cómplice de todo esto que está pasando en el hermano pueblo bolivariano, porque ya ellos debían haber, si ellos se consideran dignos, se consideran democráticos, como muchas veces los oye uno hablar y decir, las pocas veces que hablan, entonces defender las instituciones de un país, ¿por qué ellos no hablan? ¿Por qué ellos no dicen absolutamente nada? Porque es como si ellos no fueran de allá del hermano pueblo bolivariano, ¿no? Como si fueran forasteros.
¿ya? Esa es ahí la versión clara de lo que es la oposición, que cada vez que va pasando el tiempo se van cayendo más y más y más y se les va perdiendo credibilidad, no solamente allá en el hermano pueblo bolivariano, sino en el plano internacional, como también que ir a la gusanera allá de Estados Unidos, ¿no? Camaradas, cambio. Los medios de comunicación de la derecha, tanto nacionales e internacionales, van a pregonar a partir de mañana de que Maduro hará una ley para violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los colombianos. Esta va a ser la retórica. El Estado de Derecho hizo un pequeño estudio y resulta que otros países también lo tienen. Se te cayó, Carmelo, el audio. Te escuchamos, cambio. El estado de excepción en la Constitución venezolana. Cambio. Sí, ya había concluido. Decía que ya también tiene en su Constitución el estado de excepción, de la misma manera que la Constitución bolivariana de Venezuela. Pero eso es lo que vamos a escuchar a partir de mañana, de que Maduro, el régimen de Maduro, ha dado una ley especial para violar los derechos de los ciudadanos, especialmente de los colombianos. Eso es lo que viene a partir de mañana. Pero como dijo el comandante en jefe, presidente Maduro, a él no le importa ni le debe importar la opinión de la gente, lo que importa es defender Venezuela. Así es. Hace mucho que el pueblo venía pidiendo una posición del gobierno hacia la inmigración colombiana en Venezuela. Y hoy que el gobierno finalmente se ha pronunciado, no podemos pretender que no dijo lo que dijo. Cambio. No, y es que era la única fórmula, Carmelo, porque en realidad esto el hermano pueblo venezolano se estaba inundando de paracos. Toda esa plaga, todas esas porquerías que ellos actúan a propósito, así como hicieron con esa señora que mataron de 53 años, ¿no? De una manera tan cobarde y tan vil, es porque así es que así es como trabajan estos grupos delincuenciales del paramilitarismo, camaradas. Aquí en Colombia eso es lo que ellos hacen, o cuando anteriormente eran las autodefensas unidas de Colombia, ellos cogían al campesinado, al estudiante, a cualquier persona desempleada, iba a los campos, a los pueblos lejanos de las ciudades y los descuartizaban de esa manera. Por eso es que yo sé, camaradas, que esa es la actitud de este individuo que mató a esa señora, es porque casualmente fue totalmente entrenado por estos miembros del paramilitarismo, guiados y mandados por Álvaro Uribe Vélez. Y a propósito, camaradas, si saben, no sé si ustedes han escuchado que Álvaro Uribe Vélez está allá en los llanos por el Arauca, en la frontera colombo-venezolana. Álvaro Uribe Vélez allá diciendo que tiene videos que Maduro maltrata, que humilla a los políticos, que a los comunicadores, etcétera. Este sinvergüenza que yo no sé qué tiene que hacer allá. Eso lo detectaron allá y inclusive el mismo presidente lo dijo. Este individuo que tiene que ir a hacer allá conciencialmente ahora que se están cerrando las fronteras, algo estará tramando allá en el Arauca colombiano, en la frontera con el Apure. Cambio, camaradas. Maquiavelo, tú has hablado y expuesto el fenómeno de la inmigración colombiana hacia Venezuela con anterioridad. Tú nos has explicado básicamente cuándo empezó, hace varios años, pero no recuerdo bajo qué presidente hubo lo que se llamó el estallido demográfico, pues, en lo que se refiere a la inmigración de grandes grupos de Colombia hacia Venezuela. Me parece que nos dijiste Carlos Andrés Pérez, o fue antes, cambio. Pues sí.
en la época de Carlos Andrés Pérez fue cuando hubo un acuerdo, no fue al inicio, eso fue una planificación que tenía unos intereses mucho más importantes, vamos a decir, o más globales. Es bueno para aquellos que no vivieron aquella época saber lo siguiente: en los primeros 3 gobiernos después de Marcos Pérez Jiménez tuvo Rómulo Betancourt, Leoni y Caldera. El país tenía cierta estabilidad económica, no necesitaba de préstamos extranjeros ni endeudamiento extranjero. Y la banca extranjera, si trabajaba era con su banca, con la banca nacional. Llega Carlos Andrés Pérez, en el último año del presidente Caldera, vino el primer embargo petrolero de los países árabes contra los Estados Unidos por apoyar a Israel. Eso hizo que se subieran los precios del petróleo, para aquella época, bueno, súper exorbitantes los precios. Pero no duró mucho tiempo, pero subieron varios, pues, tuvo bastante tiempo en el sentido para el momento. Esos ingresos extraordinarios no los pudo tocar Caldera, porque la factura petrolera no es para un día para otro, sino los precios se suben hoy, cuando vienen a ver el dinero será dentro de 4 o 5 meses, o quizás un poquito menos, pero más o menos es la cosa así. Después de la entrega, después viene un tiempo del pago. Bueno, el caso es que Carlos Andrés Pérez, cuando llega al gobierno, entonces no solo tenía su presupuesto regular, sino que tenía un presupuesto muchísimo mayor con el ingreso extraordinario por petróleo. Yo recuerdo que antes de la toma de posesión, él lanzó una frase muy conocida: voy a administrar la riqueza con criterio de escasez. Pues hizo todo lo contrario. No solamente se gastó todos los recursos, digamos, ordinarios y extraordinarios, sino que endeudó bestialmente al país a corto plazo. En esa misma época se estaba haciendo los trámites para que Venezuela ingresara a una organización que se llama del Pacto Andino. Me da un momentico, me están viendo algo aquí. Un momentico, por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, Venezuela, cuando intenta ingresar al Pacto Andino, se habló muchísimo que la industria nacional, lo poco que hubo, más la industria, pues, en manos del Estado, que estaba también por nacionalizarse el petróleo, y pasar lo que era la exploración, extracción y refinamiento de los hidrocarburos de Venezuela, y también la exportación de barriles de petróleo, pero en puerto, pues. Entonces todo eso trajo ingresos extraordinarios también. Había una especie de optimismo de una gran bonanza. Pero Venezuela quería ampliar su mercado y quería ingresar a la organización del Pacto Andino, que estaba Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y no estoy muy seguro si Chile, no me acuerdo muy bien. Pero Venezuela tenía una dificultad, que su estándar de vida era muy alto. Es decir, que lo que se producía en el país por los altos salarios y costos, en comparación con el resto de los países miembros del Pacto Andino, no era competitiva la industria nacional. Lo que produjera hierro, petróleo, aluminio, comida, lo que sea, iba a estar por encima de los costos de los otros países que estaban más bajos. La solución que consiguieron fue bajar el nivel de vida del venezolano. ¿Y cómo lo lograron? Abrieron la frontera. Así como le estoy diciendo, no se pedía visa para entrar a Venezuela, y los primeros que comenzaron a ingresar fueron colombianos, había ecuatorianos, peruanos, toda una masa, pero generalmente la gente más pobre. Uno dirá, bueno, está bien, sí, la gente más pobre,
eso no, ¿en qué puede afectar? Muy sencillo. Estamos hablando de millones de personas. Se calculó para aquella época unos 3 millones aproximadamente. Fronteras abiertas. Pero esa gente demandaba empleo, ¿no? Y por lo general sucede en todas partes del mundo que el inmigrante ilegal siempre le paga menos y compite deslealmente con aquel que tiene reivindicaciones sindicales, una cantidad de contratos colectivos, todas esas cosas por encima. Y hubo una gran distorsión en la economía venezolana por la inmigración ilegal que se estableció en Venezuela. No se estableció, vamos a decir, en zonas planificadas, no señor. Lo que hizo fue crear cordones de miseria en las grandes ciudades. Uno de los barrios más grandes que tiene Caracas se llama el barrio La Dolorita, y ese fue uno de los barrios que más población colombiana tuvo y tiene actualmente. Ustedes ven que por esa razón siempre gana la oposición, porque aparte de que se quedaron ahí, bueno, muchos se tienen que haber nacionalizado y sus hijos también participan en política. Esa es una de las razones. Y estamos hablando de los años, el inicio del 70, de los 70, 74, cuando Carlos Andrés Pérez toma el gobierno. Inmediatamente con esa masa de dinero, él se cuadra con los industriales, con los comerciantes. Había mucho dinero y empieza a hacer préstamos a todos ellos, y ellos a contraer también deudas exteriores, que más adelante el gobierno las asumió en dólares, que dicen que mucha de esa deuda fue ilegal, porque eran los empresarios privados que lo habían contraído y no había forma, así a simple vista, sino aceptar nada más que la palabra de ellos, que eran deudas auténticas. Ahí comenzó realmente el bochinche económico en Venezuela y la inmigración ilegal. Mira, esto es tan extenso de la época de la información que yo tengo en aquella época, que había tanto inmigrante ilegal y analfabeta, que entonces en Colombia había un programa muy conocido de la Iglesia Católica para alfabetizar a los colombianos en Colombia. No me recuerdo el nombre, pero sí el nombre que le pusieron a Venezuela, el mismo programa. A mí me tocó, por esa casualidad de la vida, estar en una cola para echar a un cine en el centro comercial Paseo Las Mercedes, y encuentro que delante de mí está una parejita de colombianos conversando de un programa de educación de personas analfabetas en Venezuela, un programa grande que están trayendo de Colombia, el grupo Cisnero. Yo estoy escuchando todo eso, me le acerco y le digo, yo quisiera tener más información de eso, y me da la dirección en el mismo centro comercial Paseo Las Mercedes, que está al frente al Hotel Camarasa. Al día siguiente me presento allí. ¿Cuál es mi sorpresa? Todos los textos de ese programa, que se llegó a conocer como Acude en Venezuela, del programa que se estaba haciendo en Colombia, y que se iba, es decir, textualmente todo el programa. Aunque eso no tiene nada de malo, que haya un programa de alfabetización, pero eso tenía otro propósito mucho más amplio, aparte de que el nivel de vida del venezolano bajó debido precisamente a esa gran oferta de mano de obra barata que llegó al país, que para los que tenían inmigrantes era ganar más, pero para el venezolano era realmente perder el valor de sus salarios, porque había gente que iba a cobrar menos, que estaba cobrando menos por el trabajo. Pero eso no duró 2 días, ¿no? Eso fue un proceso largo. En ese gobierno de Carlos Andrés Pérez, el grupo Cisnero es uno de los que más se llenó de dinero, se asoció pues prácticamente con Carlos Andrés, y a la vez patrocina la alfabetización en Venezuela. Entonces,
Y yo me meto a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, pues a enterarme, y estaba dirigido a alfabetizar a los colombianos en Venezuela. Ese programa estaba dirigido a hacerlo, pues, pero patrocinado por el Grupo Finero y lo más seguro que subvencionado por el gobierno nacional. Pero esto tenía otro sentido. Esa alfabetización tenía dos etapas. Uno, a enseñar a aprender a leer y a escribir y a sumar y contar. Y la segunda etapa de los que estaban aprendiendo, pues, los que eran alfabetizados. Te hablo de las grandes, eso era dirigido a los colombianos, los guardias de colombianos en Venezuela, que ya se habían establecido para ese momento. Y la segunda etapa consistía en ver de todos los que se alfabetizaron cuáles eran los líderes naturales. Para, entonces, la segunda etapa era enseñarle a cómo organizar los barrios. Usted se puede imaginar como los comités, no era comité de barrio, eso tenía un nombre de aquella época. En este momento se me escapa el nombre que se le daba a como las asociaciones de vecinos, más o menos así era, como las asociaciones de vecinos. Era organizarlo como asociaciones de vecinos para que ellos recibieran los recursos o orientaran los recursos para hacer escaleras, meter aguas potables, aguas negras, cañerías para aguas negras, tú sabes, consolidar a los barrios y hacerlo como más, digamos, más decente, pues más accesible para las personas, que pudieran tener vías de penetración, como vías para vehículos, es decir, organizar el barrio en esas necesidades básicas. Pero con líderes naturales ya, que habían sido extraídos de la gente que habían alfabetizado. No solamente eso, sino que en aquella época se comienza a reformar la ley de los consejos municipales en Venezuela. Carlos Canache Mata, Acción Democrática, del líder de Acción Democrática, se encarga de liderizar en el Congreso las nuevas leyes municipales, en donde se comenzaban a elegir los concejales por plancha, aparte, y por nombre y apellido. Y también a elegir el alcalde. Esa era la reforma de la ley que venía. ¿Para qué? Porque de esa gente que estaban sacando de los barrios, líderes, ya tendrían tiempo suficiente para haberse nacionalizado y entonces llevarlos a los nuevos consejos municipales. Estoy hablando, esa fue la investigación que yo hice en aquella época. Mucho antes de que saliera el programa CUDE, porque todo eso estaba en los planes que tenía, pues, en la dirección. Yo hice las denuncias y terminó el gobierno patrocinando el programa CUDE, no estoy muy seguro si fue PDVSA, y bueno, lo hicieron, pero no con la misma fuerza y el alcance que tenían previsto. Hicieron la ley, hicieron todo eso, lo que habían planeado en gran parte, pues, legalmente, organizar los barrios, y eso se consolidó, y estamos hablando desde aquella época. En el gobierno de Andrés Pérez sucedieron cantidad de cosas, como también entregaron las minas del Cerrejón a Colombia. Lo que no estamos seguros si llegaron a firmar actas o no. El caso es que de hecho estaba ocupado por empresas y contratadas por el gobierno colombiano. No se llegó a delimitar la frontera porque lo denunciamos hasta más no poder, pero en aquella época, pero todo ocurrió en 5 años, eran demasiadas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero él es el que inicia la invasión, así se llamó. Me recuerdo yo que me sacaron un artículo en el último Noticias y lo catalogaron como invasión silenciosa, que era sumamente peligroso, porque asimilar a tanta gente es muy difícil a la vez, porque la inmigración de Colombia hacia Venezuela viene desde la colonia, pero
en pequeñas cantidades que iban siendo asimiladas y con el tiempo ya se integraban a Venezuela. Pero cuando son comunidades enteras donde todo el mundo es colombiano, mira, llegaron a denunciar, por ejemplo, que se habían creado pueblos o barrios donde en las escuelas y en los centros más así ¿cómo se llama? Donde se reúne la gente, pues, centros comunales, izaban la bandera colombiana y cantaban el himno colombiano. Montones de denuncias llegaron, de la cantidad que había. Y muchos de ellos recibían ayuda económica como dice el Ministerio de Agricultura, que ellos estaban cultivando la tierra del lado de Venezuela, recibían ayuda económica para la siembra y los productos los pasaban del lado colombiano. Estoy hablando de eso, una cosa muy extensa de esa época, que sería, digamos, muy largo, demasiado, ya hasta me he extendido bastante en esto. Pero esa es la situación que se presentó en Venezuela y no ha cambiado. Aparte de los nacimientos, que puede decirse fraudulentos, donde nacen en Colombia y vienen a Venezuela, se presentan con 2 testigos en los registradores y dicen que nació en una hacienda, en una partera. Eso es, pero ya es una costumbre de décadas, para que tengan la doble nacionalidad. Cambio. Excelente exposición, Maquiavel. Me aseguraré de compartirla. Pero mira, necesito que me des un detalle más. Regresemos al comienzo de tu explicación, cuando ellos necesitaban que Venezuela bajara el nivel de vida de sus ciudadanos a poder competir con los otros países del Pacto Andino. Es decir, no les importó hacerle daño a la nación en orden de entrar al Pacto Andino. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el premio? ¿Cuál era la ventaja para Venezuela o para las empresas privadas, el sector privado que manejaba Venezuela, que Venezuela como nación, como país, ingresara al Pacto Andino? ¿Qué era tan desesperadamente importante que valió bajar el nivel de vida del venezolano de esa manera? Cambio. Bueno, la codicia del empresario. Mira, es casi lo mismo que le hicieron a las empresas de automóviles en los Estados Unidos. Prácticamente el trabajador tuvo que asumir la dirección de las empresas, porque si no la iban a cerrar. Pero en Venezuela el comerciante quería ampliar su mercado. Mira, al punto que con la llegada de Chávez, lo que hicieron fue trasladar las empresas a Colombia. La cantidad de industrias venezolanas se trasladaron a Colombia. ¿Por qué? Por los bajos costos. Porque Venezuela aún siguen teniendo, con todo y todo, un estándar de vida superior. El ejemplo más claro, los alimentos en Venezuela, tú has visto que son más económicos. Con todo lo que pagan por el bolívar, que le dan, por cada 100 bolívares le dan hasta 140. Con todo y eso, cuando llevan los alimentos a Colombia son mucho más baratos. Y entonces, claro, ellos venden que en Venezuela nos estamos arruinando. Pero es que Colombia está peor. Está dicho por ellos mismos. Lo que pasa es que, como se dice, la propaganda, esa criminal que tienen los medios venezolanos, sobre todo los venezolanos, que somos lo que vemos, distorsionan la realidad. Pero en Colombia ellos mismos están diciendo que están arruinando su producción interna en favor de las importaciones. Y Venezuela, la distorsión viene de esa bonanza petrolera, que entonces era mucho más fácil, mucho más rápido, aumenta el consumo. Al haber más dinero en manos de la persona, del trabajador, aumenta el consumo, entonces es mucho más fácil importarlo que producirlo. Lamentablemente es así. Entonces esa es la distorsión. Y mientras más dinero tenga el venezolano,
más va a demandar bienes y servicios. Y eso tiene que ir paralelo a esa gran demanda, tiene que ir la producción nacional, pero eso nunca se ha hecho. Entonces, eso es la distorsión de la economía venezolana y el atractivo. Un país que, bueno, imagínate tú, que el gobierno está entregando con subsidios viviendas a los venezolanos de escasos recursos, y resulta que el presidente da una estadística que el 25% de eso se lo han dado a colombianos, y la mayoría indocumentados. ¿Qué mensaje estás enviando allí? Tiene que hay dinero de sobra y que bueno, podemos hasta atraer gente de otros países y beneficiarlos como si fueran venezolanos. Pero el problema no es tanto eso. Mira, yo lo digo y puede sonar feo, y los venezolanos conscientes lo pueden verificar. Son contados los colombianos en Venezuela que son partidarios de la revolución. En el exterior tú lo puedes apreciar también. Son contados. La mayoría está como se embalado en la guerra que han tenido por 50 años, 53 años, que sé yo, desde el año 48, contra lo que ellos llamaban el comunismo, porque a Jorge Eliezer Gaitán lo acusaban de comunismo. Y entonces, ese gran odio que ha nacido ya se refleja en lo que han visitado, en lo que han ido a vivir en Venezuela, pues en la proporción. Esa es la verdad. Igualito pasó en Centroamérica, que hay una gran cantidad de gente que lo enseñaron a odiar y no lo enseñaron a construir. Y eso es lamentablemente el grado de peligro que existe en Venezuela, de gente que pudiera asimilarse perfectamente en nuestro país, pero va a ser enemigo de la revolución. Eso es casi como visceral. Es la educación que han recibido. Imagínate tú, y si son de esos que han tenido como profesión el descuartizamiento de personas, o han tenido como medio de vida el paramilitarismo, entonces imagínate qué clase de personas estamos recibiendo y qué clase de actitud va a tener en la construcción de cualquier país, el que sea. Cambio.